Sean bienvenidos a esta clase de nociones de derecho internacional público, la misma que va a abordar la génesis de lo que significa tratar este derecho, abordar este conocimiento, pero sobre todo comprenderlo en su verdadera dimensión. Para comenzar, tenemos que aclarar que el derecho internacional público, más que derecho en sí mismo, más que tener un carácter regulatorio autónomo y propio, va a ser considerado un conjunto de principios teóricos, un conjunto de reglas, sobre todo prácticas, y también incluso de carácter moral. Y esto no solamente porque los tratadistas clásicos lo hayan determinado, sino porque el derecho internacional público se va a basar en la voluntad de ese fenómeno moderno contemporáneo denominado surgimiento estatal, la construcción de los estados en un contexto de identidad nacional, ya sea porque el autor Daniel Antokolets diga esto o porque alguien más reciente como Bert Ross haya establecido que este conjunto de normas contractuales, vamos a suponer, entender que los tratados y convenios internacionales van a jugar esa identidad de ser parecido a los contratos y de jugar con reglas consuetudinarias, van a obedecer a aquello que se denomina como principios generales del derecho. ¿Y por qué se resalta este concepto? Porque los principios, al estar escritos de manera abierta, al ser indeterminados hasta que su aplicación requiera que se los determine, hacen que el derecho internacional público sea maleable, sea adaptable, no esté terminado de construir, no haya una configuración plena de lo posible y de lo determinado para poder decir exactamente solo esto es derecho internacional público. Como vamos a ver, hay algunos temas y elementos que inclusive se van a eh, coalinear con el derecho internacional privado. Más adelante veremos una diferencia específica respecto a lo que abarca uno y otro. Por el momento, dentro de los conceptos y definiciones, hay que resaltar que el derecho internacional público carece de esa fuerza específica que el resto de áreas jurídicas posee, la coercibilidad, la potestad determinativa que lo hacen un conocimiento específico, que lo hace como un conocimiento determinado y vertical sobre el cual se ejerce una determinada forma de estudiar derecho. Pero no siempre fue así, porque si nosotros vamos a ver una definición clásica, siempre se procuró tratar de vincularlo con aquello que sí se conoce o que sí se puede delimitar, y por eso acá la definición clásica implicaba la comprensión de normas y obligaciones y derechos para todos los estados, ¿no? Siendo el protagonista principal de estas definiciones los estados, es decir, esas entidades juridificadas que se habrían manifestado a partir de nacionalidades y sociedades determinadas en un contexto internacional. Y de esta manera, el derecho internacional regularía en primera instancia y por primera necesidad las relaciones entre estados, o sea, las relaciones interestatales. Una definición más actual nos va a decir que el derecho internacional se ocupa de la conducta de los estados y de los organismos internacionales, que son un fenómeno devenido de los estados. No pueden haber organismos internacionales sin la voluntad y participación plena de los estados, y también de las relaciones entre sí, entre organismos, entre estados y organismos, así como de alguna de sus relaciones con personas naturales y jurídicas. Vemos en esta definición más moderna una ampliación de los sujetos que implican el derecho internacional. Entonces, en la definición clásica solamente estaban los estados, y en la definición ampliada vamos a encontrar a los organismos internacionales como creación de los estados y también al sujeto particular, ¿no? A cada uno de nosotros. Tal vez este último elemento como sujeto es el más gravitante para lo que vamos a ver o realizar como notoriedad en el aspecto interno de cada país para nosotros los seres humanos. Las denominaciones que ha ido adquiriendo el derecho internacional
han sido varias y responden a diferentes contextos y tiempos, en este caso vinculados en su origen a la matriz de conocimiento denominada derecho romano. El jus civili, o el derecho romano, es este que había consagrado en su interior lo que va a ser denominado hoy en día derecho internacional. Y dentro de ese derecho civil, específicamente el denominado jus gentium, ¿no? El derecho de gentes, que se utilizaba para poder aplicar como normatividad a aquellos peregrinos, a aquellos extranjeros que pudieran tener algún conflicto con ciudadanos romanos o dentro de la jurisdicción donde Roma aplicaba su derecho. Entonces, ya con el paso del tiempo, la caída del Imperio Romano de Occidente, se va a ir perdiendo la fuerza de ese derecho aplicativo para pasar a concentrarse en lo que Francisco de Vitoria, un autor, ha podido denominar como jus inter omnes gentes, ¿no? O sea, derecho entre todas las personas, pero en una idea más provocativa de sugerencia, no determinativa, porque no se termina llamando así nuestra disciplina, se va a llegar a uno de los primeros internacionalistas denominado Hugo Grocio. Este autor, que es un padre de la materia, vamos a decirlo así, le da un nombre muy peculiar e identificativo que tal vez incluso hoy en día podría venir a cuento, porque se denomina a partir de él como jus belli ac pacis, es decir, derecho de la guerra y la paz. Ustedes se preguntarán, pero ¿por qué se llamaba así el derecho internacional? Como los estados no habían nacido como hoy en día los conocemos, sino que muchos de ellos eran reinos, monarquías, principados o territorios beligerantes en conflicto, entonces no se sabía hasta dónde llegaba el derecho de una comunidad sobre otra, el derecho de un pueblo sobre otro, el derecho de una monarquía sobre otro. Y lo que más notoriedad causaba en las relaciones entre estas comunidades humanas era el hecho de que entraban en procesos de paz o en procesos de guerra. Entonces, hablar de derecho internacional era hablar de esas relaciones en las que había largos tiempos de paz o largos tiempos de guerra o una combinación de ambos. Por eso, desde esa perspectiva, era adecuado el nombre. Después, por la influencia de lo que va a suceder en la historia, se va a quedar por un buen tiempo a través de Alberico Gentili con el nombre de Juri Belli, derecho de la guerra, ¿no? Y también una propuesta de Arias de Valderas va a sugerir algo similar al hablarnos del Tractatus de Velo, o sea, sobre los tratados de la guerra. Muy marcadamente, claro está. Ya en el mundo anglosajón, esto es el norte de Europa, Reino Unido y por ende Estados Unidos, se va a considerar el nombre de International Law o Derecho Internacional, principalmente a propósito del pensador Jeremías Bentham, uno de los pensadores utilitaristas y que habría creado el concepto de panóptico, ¿no? Esa cárcel perfecta en donde todos son controlados pero nadie vigila o mira al controlador. También había sido del trabajo de este pensador aportar sobre lo que debería considerarse derecho internacional, ¿no? Que está más allá de la nación. Esa sería la justificación. Pero aquí hay un elemento relevante que más allá de las definiciones y más allá del contenido mismo del derecho internacional, es importante hacer notar que el derecho internacional público obedece a distintas escuelas de pensamiento, distintas escuelas doctrinarias que hacen a la explicación, que hacen a la forma, que hacen a la manera en el que la diplomacia, en el que la forma exterior de hacer política de los estados va a basar sus criterios, ¿no? La básica, que es de donde surge la disciplina, la romana, jus gentium, hablaba del jus fetiale, ¿no? O de aquel derecho de origen y que explicaba en sí mismo la necesidad de regular este grupo humano que interactuaba con la ciudadanía romana que tenía una calidad plena de derecho. Ya posteriormente, cuando esto se supere y pasemos a una etapa religiosa de la historia del pueblo romano, vamos a tener la escuela teológica que nos habla de la ley divina como justificación y ahí estaríamos entrando en un proceso de politización de la religión. Politización de la religión porque la religión termina introduciendo sus
necesidades o sus propósitos dentro de lo que es la administración del Estado. La escuela filosófica, que nos habla de las leyes de naturaleza racional, pretendida por Samuel Pufendorf en 1672, que va a procurar aludir a nuestra naturaleza racional de seres humanos y por eso la necesidad de ampliar el conocimiento, de ampliar nuestra visión de lo que vamos a entender por el contexto internacional. Tenemos ahí un aporte sobre todo relevante, ¿no? En la escuela positiva, ya con el autor Moser, vamos a tener un asidero mucho más vigente, mucho más conocido, porque como todos es previsto que los tratados, el uso y la costumbre internacional, preferentemente el primero, los tratados, al ser una base normativa, una base escrita en la cual podemos aludir, en la cual podemos volver a pretender nuestras proposiciones y objetivos, va a pegar con mucha fuerza, pues va a tener una validación por el documento escrito mismo, ¿no? Y el elemento de una fuente de derecho alternativa, el uso y la costumbre internacional. No necesariamente dentro del derecho interno se utiliza mucho la costumbre internacional o la costumbre como fuente de derecho, pero en el ámbito internacional sí es validante. La escuela ecléctica, que por su nombre, esta implica la utilización, la combinación, la yuxtaposición de varios de estos elementos, nos va a hablar del derecho positivo más el derecho natural, ¿no? Nos está hablando de una combinación de posiciones para ser más integral en la apreciación del fenómeno jurídico internacional. Y esto está propuesta por Vattel. La escuela de la fuerza, la que nos establece que el poder da derechos y que está establecida a propósito del contractualista Hobbes y del pensador filósofo Spinoza, ¿no? Que genera la idea del imperialismo y la conquista. Cuanto más conquisto, más poder determino, y cuanto más poder determino, pues yo existo en el contexto internacional. Continuada y complementada en críticas por Lansing y von Iron, ¿no? Aquí tenemos relación de autores con relación de propuestas tipo escuela doctrinaria. ¿Por qué son importantes? Repito, porque varias de estas doctrinas justifican el quehacer internacional de los estados. No son las únicas, porque ahí nos encontramos con la escuela de la necesidad utilitaria. Los intereses crean las normas internacionales, que sería, digamos, más adecuado en el contexto del siglo XXI, y está basado en el pensador renacentista Maquiavelo, Jeremy Bentham, Montesquieu y Story, ¿no? Estos intereses que hacen que los estados declaren, protejan, determinen un mejor derecho, pero que en sí mismo no son voluntad del pleno derecho, sino es una voluntad política, ¿no? El elemento politizante del derecho internacional. La escuela italiana, que va a utilizarse no solo en derecho internacional público, sino en privado también, el principio de nacionalidades, a partir del clásico autor Mancini. Cada nación es una unidad social natural y a la que se va a hacer una crítica donde dice no existen estados puros. Entonces el concepto de nación ha sido artificialmente construido y esta idea de que los estados son o de una sola manera o de un solo componente social o este purismo, digamos, en la búsqueda de la higiene social que ha causado incluso una guerra como la segunda, no vendrían a cuento, ¿no? Porque la nacionalidad es un constructo más histórico, más sociológico. Y la escuela psicológica, como penúltimo elemento, existe un espíritu, dice, de justicia internacional, hay un idealismo subjetivo en la conciencia del hombre-sociedad, tratando de ver en nosotros aquel aporte positivo que nosotros podemos tener, podemos vincular con otros humanos en este planeta. La escuela realista, por último, nos habla de las causas de la política exterior de los estados en que es lo determinante. La política exterior, aquel conjunto de relaciones que se dan entre estados, es lo que importa. Y por eso obedece a una escuela y doctrina anglosajona que suele ser de las más pragmáticas, que suele ser de las más evidentes y frías al momento de decidir sobre temas internacionales. Pero continuemos con el siguiente elemento. Continuando con nuestra clase,
vamos a comprender que el derecho internacional no va a ser relevante por sí de manera directa para los abogados, al menos no cotidianamente, a menos que lo vinculemos no solo con una teoría general, sino con una práctica cotidiana de aquello que se denomina dentro de nuestro conocimiento jurídico como derechos humanos. Y al ser los estados los principales responsables de la protección, promoción, tutela y garantía de estos derechos humanos, es menester que nosotros podamos manifestar un conocimiento preciso de lo que son estos. No porque tengamos un conocimiento específico de qué significa cada derecho, sino porque nosotros comprendamos que son elementos determinantes en el derecho local de los estados, pero que han sido validados internacionalmente a partir de 1948, cuando el presidente norteamericano Roosevelt y su esposa trabajaron en el marco de las Naciones Unidas para establecer la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, donde se han establecido 30 de estos derechos. 30 derechos que van a representar la base mínima sobre la cual nosotros como sujetos en un marco jurídico vamos a reclamar estos ante las regulaciones estatales. Pero ese contexto internacional que se ha reconocido en los derechos humanos, que está en una de las fuentes de derecho, no es la única. Por eso es que el elemento validante del derecho internacional, que son los derechos humanos, no puede quedar a un asidero libre, no puede quedar al elemento de están reconocidos desde el 48 y se han introducido en las constituciones a partir de entonces y ya está, sino que se tiene que trabajar a partir de otras vertientes de fuentes jurídicas y estas van a ser las siguientes, ¿no? Es importante reconocer esas fuentes jurídicas del derecho internacional a partir de este concepto, que lo hayan visto tal vez en otras áreas del derecho. Van a ser siempre pautas valorativas, principios morales, opiniones doctrinarias que influyen o determinan la voluntad del legislador. El legislador, aquel sujeto institucional que hace las leyes, que hace la legislación, va a verse inmiscuido en este elemento valorativo. Pero el tratado, el acuerdo, el convenio, el protocolo no van a ser solamente un elemento valorativo. Como estamos hablando de derechos humanos, van a terminar siendo un elemento determinativo. ¿Y por qué decimos esto? Porque los derechos humanos van a poderse exigir no solamente a nivel local, sino hasta en un nivel internacional. Y para clasificar esto dentro del marco de lo que es el derecho internacional público, vamos a tener las fuentes principales señalizadas acá con el color verde y número 1. Para el derecho internacional público, las fuentes principales van a ser siempre los tratados y la costumbre internacional. Vean cómo cobra relevancia este elemento que en el derecho local suele pasar desapercibido, ¿no? La costumbre internacional está en un primer nivel junto con los tratados. Ahora, cuando escuchemos la palabra tratado, no vayamos directamente y únicamente al documento denominado así, porque dentro de esta categoría tipo género vamos a tener también protocolos, convenciones, acuerdos complementarios que se vinculan en la interacción entre estados. En segundo orden, vamos a tener como fuente la doctrina y la jurisprudencia internacional. Por eso hablábamos de las escuelas del derecho internacional, escuelas que no están acabadas de realizar o acabadas en el tiempo en el que fueron pensadas, sino que se van a activar a propósito de los problemas que van surgiendo entre los estados. Y cuando hablamos de jurisprudencia internacional, estamos hablando principalmente en aquella materia denominada derechos humanos. Para el continente donde nos encontramos, esto será la jurisprudencia emergente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para Europa será la Corte Europea de Estrasburgo. Pero esta jurisprudencia en el caso americano involucra no solamente la labor contenciosa, la labor de litigio en el cual un Estado es sometido a un proceso judicial por parte de la Corte, previo análisis de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sino también su labor consultiva. La jurisprudencia internacional en el continente donde nos encontramos involucra a las opiniones consultivas. No se dejen confundir el término opinión consultiva quiere decir
que un Estado, una comunidad, hace la pregunta a la Corte sobre la aplicación de un artículo, de una parte de la Convención Americana o de alguna referida a derechos humanos para que nos dé luces sobre su aplicación. Entonces, en esta fuente secundaria tenemos tanto la doctrina, aporte dado por autores jurídicos, juristas, y la jurisprudencia, en su labor contenciosa y en su labor consultiva. Por último, en las fuentes numeradas de la Corte Internacional de Justicia, en el artículo 38, que obedecen al principio ex aequo et bono, todo aquello que es equitativo y bueno, quiere decir, en el artículo 38 de su documento determinativo dice además que complementario a esto van a ir convenciones, costumbre internacional, principios generales del derecho, decisiones judiciales. Mencionamos esto como complemento porque esos vacíos que suelen tener a veces casos innovadores o situaciones no presentadas en un contexto internacional van a tener que resolverse bajo esta calidad de principios generales o bajo las decisiones judiciales de los estados en un contexto dado. Todo este conjunto de fuentes combinadas van a hacer que el derecho internacional público sea aplicable, sea analizable, sea estudiable y sea proponible de mejora. En el primer elemento, como fuente, los tratados internacionales van a ser denominados como acuerdos de voluntades. La voluntad prima mucho porque ya sean las autoridades de turno comprometen al Estado o ya sean los plenipotenciarios, nombre que se les daba antiguamente a los embajadores, entre dos o más estados que otorgan derechos y estipulan obligaciones. Por eso decíamos al inicio que parece que se definen como si fueran contratos. Entonces, los signatarios de los mismos documentos, los que firman, van a darle ese respaldo a nombre de su estado. Y en ese caso, los tratados no se firman sobre la voluntad y arbitrio de cada uno de esos hombres o mujeres, sino que hay una representatividad, hay un trabajo previo, un acuerdo político generalmente, he ahí el elemento maleable del derecho internacional público, el elemento político, por lo cual se van a clasificar de la siguiente forma. Hay tratados o convenios de orden formal, aquellos que obedecen a la multilateralidad, es decir, varias partes van a comprometerse a algo. Puede ser el caso de la Convención Americana de Derechos Humanos, no está firmado por dos países y ya, sino está firmado por casi la totalidad de los países del continente americano, o pueden obedecerse bajo la bilateralidad, es decir, son tratados o convenios que están establecidos a partir de solamente dos estados. Les obliga o obliga sus determinaciones o cláusulas a dos estados. Este es el caso del tratado de manejo y condominio que tenemos como Bolivia con Perú bajo la administración o para la administración del lago Titicaca. Al ser un accidente geográfico internacional, el lago Titicaca, este está administrado por la bilateralidad de ambos países. No podría caberse un entendimiento porque entraría un tercer o cuarto país, ¿no? Hay un ejemplo. También tenemos los tratados de orden material, aquellos que cumplen una función más operativa o administrativa, los tratados tipo contrato y los tratados normativos. Los tratados tipo contrato suelen servir para la prestación de dineros, es decir, cuando un Estado pide a otro un crédito para un propósito de desarrollo, para un propósito de inversión en la calidad o desarrollo humano de su población, generalmente estos contratos tratados deben ser ratificados por la Asamblea Legislativa Plurinacional en el caso boliviano. No basta con la firma del ministro de Relaciones Exteriores o del presidente o del ministro del área, y estos tratados contrato obedecen a cláusulas que obligan al Estado, sin importar quién sea el presidente, a cumplir con ese propósito por el cual fueron signados. El otro tipo, por orden material, es el tratado tipo normativo. Como su nombre lo dice, está normando, está creando derecho, está creando regulación. Y esta creación de regulación puede ser con propósitos de ampliación de un derecho que ya existía, puede ser bajo reconocimiento de nuevos derechos para proteger o regular un área que se haya identificado de vacío legal, pero siempre con propósitos de generar una mayor certidumbre en el ámbito internacional. Ahora bien, la costumbre internacional como fuente de derecho
va a ser entendida como generadora de normas tácitas, no están escritas, están sobreentendidas y van a ser tales porque a lo largo del tiempo, de manera consuetudinaria, se las ha aplicado extensiva y constantemente y van a ser reconocidas por la comunidad internacional como verdaderas, como ciertas, como fuente de respuesta a los problemas que van surgiendo en la interacción entre estados. Para ser obligatoria, la costumbre no basta con que se la invoque como costumbre, sino que debe cumplir los siguientes requisitos. Debe ser aplicada por mucho tiempo por el mismo estado, no es algo que esté haciendo recién. Debe ser aplicada por varios estados, porque si no, no se reconoce como tal entre las corporaciones estatales. Debe encontrarse en vigencia, quiere decir que recientemente en algún lugar para alguna situación interestatal se haya usado y sobre todo debe encarnar la idea de justicia y de equidad, esa idealidad que se suele buscar en la aplicación del derecho. No debe violar, lo más importante, las costumbres ya existentes ni pactos internacionales vigentes ante esta posibilidad y sin haber reclamaciones internacionales, esta nueva práctica puede convertirse en una nueva costumbre internacional. Podemos decir que el derecho se sigue construyendo a partir de esta fuente porque el derecho internacional no está definido del todo, como decíamos en un inicio. Ahora bien, los elementos de la costumbre tienen un elemento objetivo, su uso constante y uniforme de un acto, su elemento subjetivo, la opinión jurídica, opinio juris sibi necessitatis, o sea, la opinión jurídica en caso de necesidad para cumplir un deber jurídico. O sea, se necesita, se usa. Y los tipos de costumbres. Hay costumbres universales, bona fide, por ejemplo, es un principio de costumbre internacional, la buena fe, se presume en todos los sistemas jurídicos. La costumbre regional, la costumbre bilateral, que acostumbran a hacer entre dos países cuando firman o acuerdan algo, o que acostumbran a hacer en la región para resolver un conflicto o diferendo entre estados. Y por último, no menos importante, los principios generales del derecho. Estos principios generales del derecho están no necesariamente codificados, están invocados a partir de lo que la cultura jurídica, la cultura de la legalidad nos preserva de generación en generación. Tanto la justicia es un principio como un valor, la equidad, la libertad, la igualdad, la seguridad jurídica, presunción de inocencia. Aunque no estuviera escrito en una ley específica o en una constitución, estos podrían ser invocados porque representan lo que el derecho es para los humanos y por qué lo usamos, mucho más en un contexto internacional. Si analizan el caso de Otto Weinberg, que vamos a tener una actividad o van a tener que analizar en algún momento ello, pues van a ver que este ciudadano norteamericano apresado en Corea del Norte ha sido tratado aparentemente con violencia no visible en su cuerpo y en su psique, pero en invocación del principio de justicia, en invocación del principio de equidad, se permitió, se permite que el Estado norteamericano reclame su presencia en suelo patrio, ¿no? Junto a esto, que son conceptos fundamentales que forman parte del acervo jurídico, vamos a tener un elemento no menos relevante, pero tal vez cuestionante de nuestra identidad jurídica. ¿Qué es el jus cogens? Normas imperativas y admitidas universalmente, pero la definición no nos permite aterrizar ello, porque, como dije en un inicio, no se puede determinar específicamente a qué se refiere con estas normas del derecho internacional público, mucho más si hablamos del jus cogens. Kelsen las admitía y que podrían éstas haber entrado o entrar en conflicto con las normas determinadas dentro del derecho positivo. Sin embargo, suelen enfocarse en aquello que significa el desarrollo de los pueblos, la comunidad humana, aquello que represente una fuerza de protección a lo largo de lo que es la lógica del derecho en la aplicación del ser humano, por ejemplo, no cometer genocidio, proteger a los grupos vulnerables, establecer una relación con las nuevas generaciones. Entonces, este jus cogens va a ser como el parámetro de última instancia sobre la cual como fuente tanto los tribunales de alto nivel, generalmente estos, o las personas que se dedican al derecho internacional acuden para respaldar sus pretensiones jurídicas. Eso siempre en el marco de un derecho internacional no precisado. Muchas gracias.